Buenas tardes, bienvenidos una vez más, aunque esta sea de una manera excepcional y diferente a lo que hemos hecho otras veces, al curso de reciclaje de Derecho Penitenciario, el que organizamos todos los años en la Comisión de Vigilancia de Derecho Penitenciario del Colegio de Abogados de Córdoba. Como sabéis, quiero deciros varias cosas. Primero, el año pasado no se hizo, porque tuvimos el problema de los 250, los actos de los 250 aniversarios, entonces no se pudo hacer. Este año ya era obligatorio hacerlo, y como no se puede hacer de manera presencial, que es como nos hubiera gustado a todos hacerlo, ya sabéis que todos los cursos especiales de turnos especiales se están haciendo de manera no presencial y estamos intentando que sea ameno y que sea dinámico y buscar ponentes que nos den un poco de vida y de vidilla esto para que no sea un tostón de una conferencia en un vídeo que no hay quien lo soporte. Intentaremos que sea de la mejor manera posible y lo más amena. Dicho lo cual, deciros también que este año, bueno, sabéis que al final de cuando se haga, los que lo hayáis visto en directo, como los que lo veáis, los que lo veáis después en vídeo, en diferido en vuestra casa, hay que hacer unas cuestiones que serán muy sencillas, pero que lógicamente requerirán de alguna forma que lo hayáis visto, porque de eso se trata. Lo que no se puede hacer son unas preguntas aquí del libro y del código y después no verlo aquí. Entonces se trata de que esto por lo menos lo veáis, que yo creo que debéis de hacerlo porque siempre se aprende mucho y más con los ponentes que tenemos este año aquí. En primer lugar, y no por orden de edad, sino porque va a ser el primero que va a actuar, por así decirlo, ya sabéis que es Joaquín de la Vega. Joaquín de la Vega es subdirector del SII y digamos que también es un miembro más de la Comisión de Derecho Penitenciario del Colegio de Abogados, porque es una persona que siempre está con nosotros ayudándonos, no solamente cuando lo llamamos del Colegio de Abogados, sino cuando los propios abogados vamos y necesitamos de una vez, siempre lo hemos tenido a nuestra disposición, una persona absolutamente entregada, colaboradora y que nunca nos ha fallado. De su sapiencia no puedo decir nada más que de lo que más sabe aquí en este tema de penitenciario, una persona que está todos los días por el trabajo que desarrolla en el CIS, pero que es jurista, él era jurista, entonces eso que no es una persona que cogieran para que fuera aquí su director, no, es una persona que sabe mucho, que es un experto en la materia y además un enamorado de la profesión, cosa que nos viene a todos muy bien porque siempre aprendemos mucho. Su tema es las penas, espérate un momento que lo tengo aquí, que es que hayamos tenido un problema con el nombre de su curso, no quiero equivocarme también, porque ha habido un error. Penas y medidas alternativas, procedimiento de gestión. Este es un tema que ya Joaquín en algún momento ya lo dio un poco en nosotros, pero no se quedó pendiente de completarlo. El momento idóneo para completarlo es este, desgraciadamente, porque claro, si en un momento tenemos que ver penas y medidas alternativas, es en el momento de pandemia y de que lo que queremos es de alguna forma sacar gente, tanto del centro penitenciario de Normas como de los del centro suyo de allí, de las quemadas, para que no haya tanta gente, intentar de alguna forma solucionar ese problema. Creo que va a ser un tema muy interesante y desde luego vamos a ver su opinión y la opinión de la gente que está dentro de ahí, que es su opinión, que a nosotros lo que nos interesa, ver cómo podemos solucionar problemas que se nos van a plantear todos los días con nuestros clientes internos y que aquí lo tenemos. En segundo lugar, está el tema de extranjeros en prisión, lo da Gemma Sarrión. Gemma Sarrión es miembro de la Comisión de Derecho Penitenciario del Colegio del año 2012. Entró como perteneciente a la Asociación de Jóvenes Abogados, a la agrupación de jóvenes abogados, porque siempre sabéis que uno de los miembros de la agrupación tiene que introducirse en la comisión para tener contacto con los colegios, ¿no? Pero no sé qué tendrá esta comisión, que aunque terminó su etapa en la agrupación de abogados jóvenes y eso, como muchos, así tenemos la comisión que está llena, no se van de allí y se quedan ya como miembros de por vida en esa comisión. Súper experta, no solamente ya en materia de derecho penitenciario,
porque lleva muchos años viendo, sino súper experta en la materia que va a tocar, que es de extranjeros. Yo creo que es de la que más sabe de esto ahora mismo en Córdoba, con lo cual vamos a aprovecharnos también de las preguntas que queramos hacerle, porque a todos se nos están produciendo. Además, si hay una población que está con limitaciones de sus derechos, como son los internos extranjeros, ya ni os cuento, con lo cual es un tema muy, muy recurrente y es desde luego que tenemos que tener al día e intentar aprender todo lo que podamos, porque a todos nos puede llegar en un momento dado con lo que está cayendo y con lo que está viniendo ahora también de fuera, pues tenemos un tema que están en la plena actualidad y que tenemos que verlo. Y por último, como moderadora, porque yo lo único que voy a hacer es hacer la presentación, está Begoña Roa, que también es miembro de la Comisión de Derecho Penitenciario, que es una persona excelente profesional, excelente persona, y que va a hacer hoy las preguntas e intentar que esto sea dinámico con las preguntas que podáis hacer vosotros en el chat, intentad meterlo, intentarle darle una viveza y una agilidad a la charla, que va a ser, que es lo que se trata de esto, es decir, que no sea un chorreo aquí, sino que aprendamos todo y que sea de una manera dinámica. Creo que las 3 personas que nos lo van a hacer son las personas más capacitadas para hoy en los tiempos que estamos, y ya no me quiero enrollar más. Esperemos que salga bien, vamos a aprender todo, vamos a echar un buen rato, porque es de lo que se trata, y aprender sobre todo, ¿de acuerdo? Pues sin más, os paso a Begoña, que Begoña le dará un poco de las instrucciones de la charla, y ahora ya os la presentación. Muchas gracias y hasta la próxima. Hasta ahora. Bueno, buenas tardes a todos. Como ya ha dicho Carlos, para los que no me conozcáis, soy Begoña Roa, pertenezco a la Comisión de Penitenciario desde, yo ya ni me acuerdo desde cuándo, y voy a intentar moderar este curso para que a todos sea más dinámico. Solamente os voy a decir solamente os voy a dar un par de indicaciones y además creo que son fundamentales para que esto pueda fluir bien. Lo primero, podéis hacer preguntas que además se irán recogiendo y que yo iré trasladando, si así me lo pedís, directamente a los ponentes, porque creo que es importante para hacer este curso más dinámico, como ha dicho Carlos. Es muy, muy importante que os identifiquéis, ¿vale? Pues yo soy Begoña Roa y le voy a preguntar a Joaquín qué medidas alternativas de penas se están gestionando en la actualidad, o qué medidas alternativas de penas, por ejemplo, se han hecho más recientemente y sobre todo ahora en época de COVID. Es un ejemplo. Obviamente yo les voy a hacer esas preguntas en directo a los ponentes, tanto a Joaquín como a Gemma, y os diré los nombres si vosotros me autorizáis, ¿vale? Gracias, Alfredo, porque ya sé que se me oye alto y claro. Bien, bueno, pues sin más, os voy a pasar a Joaquín, porque yo no quiero enrollarme, yo quiero que comience la ponencia y que todos aprendamos muy bien de los temas que hoy tenemos sobre la mesa. ¿De acuerdo? Espero que a todos sea muy interesante, que hagáis muchas preguntas y que luego pues los ponentes nos pongan unas preguntitas muy fáciles para que todos superemos la prueba. ¿De acuerdo? Pues nada, Joaquín, cuando quieras. Pues nada, muy buenas tardes. Es claro que es una forma extraña de vernos, porque perdemos, bueno, el directo que hace mucho, pero bueno, nos tenemos que adaptar a nuevos tiempos, igual que nuestra institución, el centro penitenciario y evidentemente nuestros residentes se han tenido que adaptar y se tienen que adaptar a la nueva situación, porque de hecho desde ayer ya están de nuevo cortadas las comunicaciones íntimas y familiares, por desgracia, la de convivencia, porque evidentemente la situación de riesgo de que la pandemia entre en el centro penitenciario sería muy grave, muy grave. Por ahora en Córdoba no hemos tenido ningún caso de COVID-19 y esperemos que sigamos así. Con lo cual, pues ahora mismo volveremos de nuevo a potenciar la videollamada, que fue una de las novedades que cuando se declaró el estado de alarma nos vino de la mano de la Secretaría General. Nosotros, los penitenciarios, la verdad, teníamos mucho miedo a cómo se iban a desarrollar esas videollamadas, pues por razones obvias, ¿no?
y la verdad que se desarrollaron de muy buena manera. Y en cierta medida aliviaron la tensión de las personas que están reclusas y que no podían ver en vivo y en directo a sus familiares. Si ahora mismo se van a mantener por ahora las comunicaciones por cristales, que esperemos que se mantengan durante todo este tiempo de pandemia, pero sí que se van a ver limitadas las íntimas y las familiares. En primer lugar, evidentemente, bueno, agradecer al Ilustre Colegio de Abogados de Córdoba, a Carlos y a la Comisión de Orientación y Asistencia Jurídica, bueno, el volver a contar conmigo. Carlos me tiene mucha estima, se nota. Sí es verdad que no me siento un experto en la materia, pero sí es verdad que es un tema que me apasiona y que, bueno, yo creo que el penitenciario que se precie está cerca de aquellas personas que están cumpliendo condena y debemos de intentar, en la medida de lo posible, bueno, pues derivar o que ese cumplimiento de las penas privativas de libertad vaya al fin constitucionalmente previsto, que es ni más ni menos que reeducar y reinsertar en la sociedad. El tema escogido, un tema que yo siempre lo digo, yo soy muy recurrente. Nosotros en el SIS, yo como su director, gestiono 3 grandes bloques, ¿no? Medio abierto, es decir, personas que están en tercer grado de tratamiento, o como sabéis también tenemos personas que están en segundo grado, sí, en punto 2, lo que se le aplica entre las circunstancias propias del régimen abierto, ajeno a su grado de clasificación, que es el segundo, cuyo régimen normal es régimen ordinario, se le aplican determinadas circunstancias del tercer grado, entre ellas es la posibilidad de estar en el centro de inserción social, porque en principio el centro de inserción social está solo previsto para aquellas personas que están clasificadas en tercer grado de tratamiento. Luego el otro gran bloque muy importante es la libertad condicional, es decir, que actualmente pues, tenemos aproximadamente unos 180 liberados condicionales, cuyo control y seguimiento corresponde a nuestro SIS de Córdoba. Y finalmente, el otro gran bloque, no menos importante, al contrario, yo me atrevería a decir que es más importante en cuanto a dimensión, porque la dimensión es tremenda, son las penas y medidas alternativas a las penas de prisión. Y digo yo, es muy importante. ¿Por qué? Porque la pena alternativa a la pena de prisión no desocializa y permite que una persona pague, entre comillas, esa pena o esa deuda con la sociedad a través de una tarea de utilidad pública. Igualmente, entre estas penas y medidas alternativas se incluye también lo que es la suspensión de la pena, que regula el artículo 80 y siguiente del Código Penal. E igualmente es una figura muy importante que permite que una persona primaria o al menos una persona que no tenga una habitualidad delictiva o una persona que se haya reinsertado en la sociedad, que haya sido condenado a pena de prisión, no entre en prisión, se suspenda durante un periodo de tiempo correspondiente determinado y se ahorre la entrada en prisión con todo lo que ello conlleva. ¿Qué nos ocurre o qué es lo que yo veo desde mi postura como su director? Pues que hay mucho desconocimiento de las penas y medidas alternativas y hay mucho desconocimiento yo creo que por distintos problemas que tenemos. Primeramente, muchas veces el penado, la persona que ha sido penado a una pena alternativa, como puede ser un trabajo en beneficio de la comunidad o aquella persona a la que se le ha suspendido la pena, no siempre, quizás porque nos falta a lo mejor pedagogía jurídica, tanto en los órganos jurisdiccionales como en la administración penitenciaria, como en fiscalía o como en la abogacía, no es muy consciente de lo que tiene en lo alto. Yo siempre cuando comenzamos los talleres de sensibilización y concienciación vial, lo primero que les digo a estas personas que están allí haciendo el taller, lo primero que les digo, oiga señores, todos han cometido un delito, todos han sido condenados. Y si no cumplen esta pena, las consecuencias va a ser un quebrantamiento de condena. Entonces yo creo que muchas veces esa falta de pedagogía o esa falta de conocimiento de las consecuencias de incumplir, ya sea una pena de trabajo en beneficio de la comunidad o de no llevar a cabo el programa. Y muchas veces no es de forma voluntaria, sino simplemente es que me voy a otro lugar a vivir, no comunico nada y al tiempo me viene una pena de quebrantamiento de condena o me revocan la suspensión. En el caso de la suspensión, aunque sabemos que con la nueva normativa, en la reforma operada de la Ley Orgánica 1/2015, la comisión de un delito no implica directamente o inmediatamente, no tiene por qué implicar una revocación de la suspensión, todos sabemos
que normalmente se le revoca la suspensión. Mirad, a propósito, hoy un caso fresco que tengo y que nos ocurre a veces con los liberados condicionales. Nosotros los liberados condicionales, entre las primeras entrevistas que le llevamos a cabo, sobre todo siempre cuando le informamos de la modalidad de libertad condicional y cuando acceden a la libertad condicional, tenemos una primera entrevista inicial en los que se le pasa un documento y se les explica uno por uno sus deberes y obligaciones. Bueno, pues uno de los deberes más importantes que tiene el penado, que le decimos, es que nos informe de lo que le ocurre durante el periodo de libertad condicional. Bueno, pues hoy mismo, este es quizás el cuarto o quinto caso que nos ocurre. Un penado que estaba en libertad condicional y que en julio de 2019 pues lo pillan conduciendo con el carnet retirado por falta de puntos. El penado se calla, lo condenan a multa. Muchas veces el penado nos dice, a lo mejor no es así, pero muchas veces incluso el penado nos dice, no, es que el abogado me ha dicho que eso no pasa nada. No, nos ocurre eso. Si el penado viene en ese momento, se lo dice a la trabajadora social, lo pasamos por junta de tratamiento y a la luz del artículo 82 del Código Penal, a lo mejor no tiene por qué ser, perdona, del 86 del Código Penal, no tiene por qué ser una revocación. Si a lo mejor le hacemos al juez de vigilancia una propuesta de una prórroga de la libertad condicional o le ponemos medidas. Pero ¿qué ocurre? Que se calla. ¿Y qué pasa? Que cuando pasa el periodo de suspensión, lo pasamos por la primera junta, nosotros le decimos al juez de vigilancia, le pedimos la remisión definitiva al juez de vigilancia penitenciaria. Claro, pero no es automático. El juez de vigilancia penitenciaria pide antecedentes de registro central de penado y rebelde y le salta el antecedente. Pues bueno, pues ya me ha venido revocada. Con lo cual tenemos un señor que tiene que volver además como es modalidad de suspensión, pues tiene que cumplir el año y medio que le quedaba cuando salió. Pues eso nos ocurre muchas veces y eso muchas veces es desconocimiento. Evidentemente nosotros decimos o le advertimos, pero él no tiene miedo. Él dice, me han condenado, me van a revocar la libertad condicional, me callo. Y muchas veces, a lo mejor también mal asesorado, no pasa nada porque tú pagas tu multa y ya está. Sí pasa. Sí pasa que ahora ya le tenemos revocado, ahora lo tendremos que llamar, le tendremos que decir que tiene que ingresar en prisión y si no lo ponen en busca y captura. Pues muchas veces ocurre eso con las penas de medida alternativas, con la libertad condicional. La falta de conocimiento. Bueno, y con la suspensión de la pena, ustedes lo saben mejor que yo. Muchas veces ocurre que la persona tiene una pena suspendida, lo pillan sin carnet, lo pillan conduciendo bajo los efectos del alcohol y le implica la revocación de la suspensión de la pena y no solo la multa que tenga que pagar o la pena de trabajo en beneficio de la comunidad por el delito que ha cometido nuevo, sino que le implica entrar en prisión a cumplir 1 año y medio, 2 años de prisión. Con lo cual las consecuencias son bastante importantes. Bueno, ¿qué es lo que nos ocurrió con las penas y medidas alternativas con la pandemia provocada por el COVID-19 y a raíz de la declaración de estado de alarma? Bueno, nosotros, el 12 de marzo del 2020, la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias suspendió el cumplimiento de todos los planes de ejecución. Cuando digo cumplimiento de todos los planes de ejecución, es que suspendió todo el cumplimiento de todas las tareas de utilidad pública, o sea, las penas de trabajo en beneficio de la comunidad que ya se estaban cumpliendo, y suspendió lo que son los programas y los talleres. Tanto los programas y talleres, tanto que se hubieran acordado judicialmente o que fueran condición para la suspensión de la pena, como aquellos programas o talleres que fueran una forma de cumplimiento de las penas de trabajo en beneficio de la comunidad. Igualmente, nosotros suspendimos lo que era la citación de los penados, es decir, quedó todo stand-by. Una vez levantado el estado de alarma, la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, por orden de 22 de mayo de 2020, nos dirige a los servicios de gestión de penas y medidas alternativas unas instrucciones de cara a reanudar tanto las tareas de utilidad pública como los programas de intervención. ¿Problema que se nos venía o la gran duda que se nos venía a todos? ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurría con esas penas de trabajo en beneficio de la comunidad que se vieron suspendidas por una razón no imputable al penado por la declaración de estado de alarma? ¿Y qué pasaba con los programas de intervención que se vieron igualmente suspendidos? Bueno, la primera pregunta nos la contestó rápidamente la Fiscalía General del Estado
con fecha 8 de abril del 2020, en una nota de servicio, la 2/2020, que regulaba los efectos de la paralización de los programas de trabajo en inicio de comunidad por razones de emergencia sanitaria. La Fiscalía, básicamente, abogaba, teniendo en cuenta que la causa de la suspensión del cumplimiento de las penas de trabajo en beneficio de la comunidad no era una causa imputable al penado, sino era una causa de fuerza mayor, cuando estábamos hablando de planes de ejecución que ya se estaban llevando a cabo satisfactoriamente y que esa paralización podía arrogar unos perjuicios indebidos a los penados en el sentido de que el penado tenía un plan de ejecución, decía yo empiezo tal día y acabo tal día. Y a partir de tal día ya sé que no tengo que ir 4 horas de lunes a viernes a una determinada entidad. Con esto, si no se hubieran dado por cumplidas las jornadas, pues evidentemente se hubiera arrogado perjuicios al penado. Bueno, pues la Fiscalía vino a abogar porque se tuvieran por cumplidas las jornadas que se hubieran podido llevar a cabo durante el periodo de suspensión del cumplimiento. Es decir, que si una persona, por ejemplo, tenía 50 jornadas y la hubiera dejado cumplida perfectamente en el plazo en el que se suspendió, pues esa pena se diera por cumplida. ¿Qué ocurre? Que evidentemente la nota de servicio de la Fiscalía General del Estado no vinculaba a los juzgados de vigilancia penitenciaria en el caso de penas de trabajo en beneficio de comunidad y a los juzgados o tribunales sentenciadores en el caso de penas de trabajo en beneficio de comunidad impuestas conforme al artículo 84 del Código Penal como prestación a la que se condicionaba la suspensión de la pena. Bueno, en este caso, por lo menos nuestra experiencia con el juzgado de vigilancia penitenciaria de Córdoba es que ha dado por cumplido, es decir, ha dado por computadas aquellas jornadas que se hubieran podido llevar a cabo durante el periodo de paralización de los planes, ¿vale? Con lo cual, ¿qué ha ocurrido? Pues que muchos de esos planes han sido totalmente cumplidos. Los planes que no se hubieran empezado, no. Es decir, los planes que no se hubieran empezado, pues hemos tenido que volver a citar a los penados y efectuar nuevos planes, ¿vale? ¿Qué ocurría con los programas a los que se hubiera condicionado la suspensión de la pena? Ahí la Fiscalía no se moja. Vamos a ver. Yo entiendo que el plazo de suspensión, evidentemente, de la pena seguía corriendo. Y si se hubiera acabado el plazo de suspensión, no cabría la posibilidad de imponerle los programas. Sin embargo, si el plazo de suspensión no corría, toda vez que lo que se busca con estos programas de intervención, particularmente en violencia de género o deshabituación, es la reinserción social de la persona, bueno, pues esos planes lo que hicimos fue reanudarlos. Para no causar un gran perjuicio al penado, bueno, pues hablamos con las distintas entidades, con los psicólogos del servicio que están llevando a cabo la ejecución de estos programas en el sentido de intentar, pues a lo mejor pues en una misma sesión de las 2 sesiones, computar un seguimiento telemático que se hizo con ellos, es decir, que no se arrogara un grave perjuicio porque, sobre todo, los programas... Fíjate que entra alguien. Sí. ¿Está ocupado? ¿No está ocupado? Sobre todo los programas son unos programas de gran duración. Estamos hablando de 10 meses a razón de una sesión a la semana. Con lo cual, bueno, hemos intentado acoplar, ¿de acuerdo? En general, lo que son las penas y medidas alternativas que son competencia de gestión por parte de los servicios de gestión de penas y medidas alternativas, bueno, bien lo saben, pues nosotros gestionamos la ejecución de la pena de trabajo en beneficio de la comunidad establecida en el artículo 49 del Código Penal y luego llevamos, o nos corresponde, el control del cumplimiento de los deberes a los que se refieren las reglas 6, 7, 8 y 8 del apartado primero del artículo 83 del Código Penal, impuestos como condiciones de la suspensión de la pena. Particularmente, nosotros gestionamos el control de los siguientes programas o de la ejecución de los siguientes programas. Participar en programas formativos, laborales, culturales, de educación vial, sexual, de defensa del medio ambiente, de protección de los animales, de igualdad de trato y no discriminación y otros similares. ¿Cómo se llevan a cabo estos programas? Bueno, pues estos programas se llevan a cabo a través de 2 vías. Bien, personal propio del Servicio de Gestión de Penas. Ahora mismo en el Servicio de Gestión de Penas contamos con una psicóloga, Irene,
que lleva ya muchísimos años impartiendo sobre todo programas de violencia de género. Y también tenemos un director de programas, Pablo, que también es psicólogo, que también está impartiendo los programas. También esos programas los impartimos a través de entidades del tercer sector que tienen suscrito convenio con la administración penitenciaria. Muchas de ellas lo que reciben o perciben una subvención a cargo del IRPF. En Córdoba actualmente, como entidades del tercer sector que están desarrollando programas o talleres, tenemos a Diagrama, que está desarrollando programas de violencia de género. También está desarrollando un Probeco, que yo le llamo el programa Cajón Desastre. Para todos aquellos delitos que no tengan un programa específico, pues tenemos el Probeco. Y también Taseval. Luego tenemos también participando, colaborando con nosotros, Cruz Roja, que está impartiendo programas de violencia de género y que ha colaborado con nosotros en el pilotaje de unos talleres bastante interesantes. A mí me parece un pilotaje muy interesante el que hemos llevado a cabo, que son los talleres de igualdad. Tenemos los programas de violencia de género para aquellas personas que sean condenadas a más de 90 jornadas. Los talleres de igualdad serían dirigidos a penados de hasta 90 jornadas de trabajo en esa comunidad. Lo está llevando Cruz Roja. Tenemos también un programa en marcha con Arcoiris, con la Fundación Emestra de Arcoiris, de violencia de género. Y tenemos también un programa con Proyecto Hombre. Proyecto Hombre también está impartiendo un programa de violencia de género. Luego, participar en programas de deshabituación al consumo de alcohol, drogas tóxicas, sustancias estupefacientes, de otros comportamientos adictivos. Bueno, pues este tipo de programa básicamente se lleva a cabo a través del Centro Provincial de Drogodependencia, o actualmente se llama Unidad de Dependencia y Adicciones. Se lleva a cabo con Proyecto Hombre, se lleva a cabo con ACALI, se lleva a cabo con cualquier entidad del tercer sector que esté dentro del Plan Nacional sobre Drogas y que esté acreditada para llevar a cabo este tipo de tratamiento. Normalmente lo que nos dan son informes trimestrales de participación en estos programas de deshabituación. Una de las grandes dudas que se nos presentan en algunas ocasiones, yo la tengo clara, pero a veces los juzgados y tribunales no lo tienen tan claro, es que no tienen por qué estar participando en este tipo de programas durante todo el periodo de suspensión. Es decir, que si reciben el alta terapéutica, es absurdo. Se supone, entre comillas, que ya están rehabilitados de esa problemática tóxica. Bueno, hay veces, la alta terapéutica, nosotros informamos al juez o tribunal sentenciador y el juez o tribunal sentenciador nos dice que no, que tiene que estar en tratamiento hasta el último día de la suspensión. Pero bueno, es así. Bueno, luego tenemos también que corresponde también esta medida de control y la... Joaquín, perdón. A ver, una cosa que me están preguntando y es si estos cursos, estos programas de, por ejemplo, de desintoxicación de alcohol o estupefacientes que se hacen a través de ACALI o del Centro General de Desintoxicación, son gratuitos o bien son los interesados tienen que abonar un precio para suscribirse. Vamos a ver, en UDA, en lo que es la unidad de dependencia y adicciones, no tienen que abonar ningún importe. En Proyecto Hombre, sí sabéis que los asociados, las familias, colaboran en cierta medida en Proyecto Hombre. Begoña, tú imagínate, por ejemplo, que nosotros tenemos a una persona que está siendo tratado en Proyecto Hombre y que le recae una pena, se la suspende y se la condicionan a tratamiento. Bueno, pues en este caso este penado sigue en Proyecto Hombre. Ahí sí que Proyecto Hombre, dentro de los acuerdos que tenga con el penado o con la familia del penado, sí le puede cobrar, ¿vale? Pero los de UDA, los de Unidad de Dependencia y Adicciones, son totalmente gratuitos. Retos son totalmente gratuitos. Yo, por ejemplo, cuando estaba de jurista, a mí Reto siempre me daba, no sé, me daba desconfianza, no sé por qué. Bueno, era de tipo evangelista, etcétera. Bueno, pues yo te digo, ahora mismo Reto para mí es una entidad que colabora activamente y que acoge a aquellas personas que no tienen dónde caerse muertos. Es decir, yo muchas veces, aquellos penados que necesitan ya para allá un ingreso en una comunidad terapéutica, yo acudo a Reto y Reto los acoge. No les pueden decir que lo están haciendo trabajo, los acoge y no les cobra nada. Es decir, el CPD no cobra nada. Unidad de Dependencia y Adicciones, de hecho, cualquier persona que esté en la Seguridad Social puede ir a su centro de salud
pide cita con su médico del Centro Provincial de Drogodependencia y el médico básicamente lo que le hace es un seguimiento, a lo mejor analítico, farmacológico, etc. No sé si he respondido a tu pregunta. Bueno, una medida que fue novedosa en la Ley Orgánica 1/2015 fue la de prohibición de conducir vehículos a motor que no dispusieran de un dispositivo telemático que condicionara su encendido o funcionamiento a una comprobación previa de las condiciones físicas del conductor. Es decir, básicamente ponerle un control de alcoholemia que antes de arrancar el vehículo sople y que si da positivo el coche no arranca directamente, ¿vale? Nosotros no hemos tenido ningún caso, esto lo regula una instrucción de la Secretaría General, no hemos tenido ningún caso. Es verdad que la colocación, la instalación de este dispositivo sí sería a cargo del penado. Así que si a nosotros nos llega un día por parte de un juez o tribunal sentenciador una pena suspendida condicionada a esta medida, nosotros ¿qué haríamos? Citaríamos al penado, el penado nos firmaría un consentimiento para la instalación de ese dispositivo y nosotros nos pondríamos en contacto con una empresa instaladora, que hay una en toda España, y esa empresa le instalaría el dispositivo en el vehículo. A mí me llama mucho la atención que no se haya utilizado nunca. Yo creo que muchas veces no se utiliza por desconocimiento, porque son muchas las personas a las que le condenan a pérdida del permiso de conducir cuando son transportistas. Cuando son camioneros, es decir, se dedican o no pueden pasar sin el vehículo. Yo creo que hay un desconocimiento. Yo estoy hablando con Natalia, con la fiscal delegada de Córdoba, es que no lo conocía. La fiscal delegada de tráfico. Y yo creo que para los abogados que sepáis que tenéis ese recurso, es decir, que cuando el juez diga no, se le priva, bueno, pues a lo mejor se le puede poner este dispositivo que nos garantiza que esta persona cuando conduce tiene las condiciones psicofísicas necesarias para ello. Bueno, yo también añadiría que aparte de ahí hay un apartado 9 en el citado artículo 83 que habla de cumplir los demás deberes que el juez o tribunal estime convenientes para la rehabilitación social del penado, previa conformidad de esta, siempre que no atenten contra su dignidad. A ver, Joaquín, creo que Joaquín se ha bloqueado esto un poco. No. Ahora. Bien. ¿Me oye ahora? Ahora sí, Joaquín. Una preguntilla. Vamos a ver, respecto al dispositivo este que acabas de mencionar, que se instalaría en el vehículo de nuestros clientes, de los que han sido condenados a este tipo de medidas, ¿se incurriría en quebrantamiento o cuando este señor, pues el coche no arranca porque obviamente está un poquito pasado y el dispositivo hace que el coche no arranque? ¿Sí totalmente, o no? totalmente, ¿no? O cuando sople otra persona por él. Vale. Vale, porque el dispositivo no lleva control de ADN, es decir, que si el hijo sopla por el padre y el padre es el que conduce, claro, el problema es que si lo para la Guardia Civil o la Policía Local y le pide el carnet de conducir, a la Guardia Civil o a la Policía Local le va a figurar que esta persona tiene suspendida la pena condicionada a esta medida. Sería un delito de quebrantamiento. Vamos, no un delito de quebrantamiento, lo que sería es una causa de revocación de la suspensión de la pena, más que delito de quebrantamiento. ¿Vale? Bueno. Luego, también corresponde a los servicios de gestión de penas la gestión de la pena de trabajo en beneficio de la comunidad cuando se impone como prestación en los supuestos de suspensión de la pena. Cuidado que aquí hay un gran peligro, yo siempre lo digo. No impongamos penas de trabajo en beneficio de la comunidad que sean inejecutables por su excesiva duración. Hay que pensar que una pena de trabajo en beneficio de la comunidad implica que 4 horas de lunes a viernes tengo que estar en alguna entidad de utilidad pública haciendo tareas de utilidad pública, y eso es muy difícil compatibilizarlo cuando son excesivamente largas con una gestión económica, es decir, con un trabajo, con lo cual muchas veces cuando se disponen este tipo de prestaciones y las penas son excesivas, es muy difícil ejecutar. Pensemos que cuando el artículo 84 establece esta prestación de trabajo en beneficio de la comunidad, el precepto establece un límite máximo de 2/3 partes de la duración de la pena suspendida, computando un día de trabajo por cada día de prisión. Es decir, podemos hablar de penas
muy amplias en el tiempo, ¿vale? Imaginaos, de 2 años, estamos hablando de casi 1 año y medio de pena de trabajo en beneficio de la comunidad. En el caso de que la prestación de trabajo en beneficio de la comunidad sea obligatoria, es decir, no sea potestativa, sino sea preceptiva, que serían los casos del apartado tercero del artículo 80 del Código Penal, es decir, que permite la posibilidad de que una persona que cumpla más de 2 años, siempre que las penas individualmente consideradas no sean superiores a 2 años de prisión, estamos hablando de que el mínimo es la quinta parte de esa pena. Pues imaginaros, una persona que está condenada a 5 años de prisión y le dan la suspensión de la pena porque ninguna es superior a 2 años, estaríamos hablando de 1 año de trabajo en beneficio de la comunidad. Nosotros nos encontramos con que muchas personas que vienen ahí al servicio es que nos dicen, es que no puedo, es que tú no puedes llegar al trabajo y decir, oiga, que es que estoy condenado a trabajo en beneficio de la comunidad. Entonces, a lo mejor, yo qué sé, la puede cumplir los sábados y domingos, pero un sábado y un domingo, 365 días, telita. Yo digo muchas veces, está mal que lo diga, pero que yo me atrevería a decir que muchas veces para estas personas a lo mejor puede ser más beneficioso entrar en prisión y acceder a un tercer grado que pueden estar trabajando desde el minuto cero, cuando encima encima tiene la posibilidad de instalar una pulsera telemática. Así que hay que tener muy en cuenta que las penas de trabajo en beneficio de comunidad excesivas en su duración son de muy difícil ejecución, ¿vale? Pues básicamente estas serían las penas que gestionamos dentro del Servicio de Gestión de Penas. Ya con esto voy cortando porque quedamos Gemma, Laura y yo que íbamos a estar como máximo media hora. Luego, si queréis, el tema que queráis, si queréis que hablemos de la libertad condicional, alguna duda sobre libertades condicionales, de los terceros grados a la luz de la situación creada con el COVID-19, la comentamos. Bueno, lo que es muy importante y lo que yo quiero como novedad, la apuesta definitiva de la Secretaría General por los programas y por talleres. De manera que una persona que tiene hasta 90 jornadas de trabajo en beneficio de la comunidad puede interesar del servicio. Nosotros se lo vamos a ofrecer, pero también él puede interesarlo. La posibilidad de que en lugar de estar 90 días, con la dificultad de que eso implica, de lunes a viernes, a lo mejor solo tiene que venir un día a la semana durante 10 semanas, a participar en un taller de igualdad. O a lo mejor solo tiene que venir un día durante 10 semanas a participar en el taller Convivir, que es destinado a aquellos tipos de delitos, robo, contra salud pública, daños, en los que no exista un programa específico. Porque en el taller Convivir, por ejemplo, no podemos incluir a una persona que está por violencia de género porque tiene su propio taller. No podemos incluir a una persona, por ejemplo, que tiene problemática de tóxica, de consumo, porque también tienen un taller que se llama Taller Cuenta Contigo, lo está impartiendo actualmente también Proyecto Hombre, que son solo 20 sesiones, ¿vale? Entonces, que esa apuesta por los talleres es muy interesante. En los delitos contra la seguridad vial, el taller se llama TASEVAL, Taller de Sensibilización y Concienciación Vial. Es decir, las personas que están condenadas. En el caso de los delitos contra la seguridad vial son hasta 60 jornadas por delito contra la seguridad vial. En lugar de cumplir las tareas de utilidad pública, lo que puede hacer es participar en este taller, que son 8 sesiones de hasta 4 horas de duración durante 8 semanas. Es decir, en 32 horas se puede quitar pues hasta 60 jornadas de trabajo en beneficio de la comunidad. ¿De acuerdo? Con esto ya dejo la voz aquí a Gemma. Ya os digo, cualquier duda, cualquier tema que queráis, luego hablamos tranquilamente. Bueno, pues muchísimas gracias, Joaquín. Ahora le vamos a dar el paso a la ponencia de Gemma, que son extranjeros en prisión. Como he dicho antes, podéis hacer todas las preguntas que os vayan surgiendo y se las vamos trasladando a Gemma. Repito, es muy bueno que por favor os identifiquéis para que yo le pueda decir al ponente vuestro nombre, si vosotros lo queréis así. Así es que, bueno, pues al final, si acaso nos sobra tiempo, creo yo que vamos bien de tiempo ahora mismo, podemos ahondar en otros temas que a vosotros os sean de interés. Sin más, porque aquí lo importante es la ponencia de Gemma, le voy a pasar la palabra y os animo a que os hagáis las preguntas que queráis. Venga, Gemma. Buenas tardes, compañeros. Soy Gemma Sarrión. Ya me conocéis bastante
del colegio y quiero aprovechar la ocasión para desearos que estéis todos bien, que algunos llevo mucho tiempo sin veros, y para agradeceros a mis compañeros de la Comisión de Derecho Penitenciario que se hayan acordado de mí para dar esta ponencia. Es cierto que llevo mucha materia penitenciaria y en particular muchos internos en prisión, y la verdad que es una materia que me gusta bastante y me suscita muchas inquietudes. Entrando ya en materia, os voy a hablar de los procedimientos que afectan a extranjeros en prisión por su condición de ser extranjeros. Y vamos a dividirlo básicamente en 3 grandes bloques. En un primer lugar, os voy a exponer todo el tema de expulsiones de extranjeros en prisión, y vamos a distinguir tanto de expulsiones penales, expulsiones administrativas y expulsiones por procedimientos anteriores. En segundo lugar, después de las expulsiones, vamos a tratar el tema de la posibilidad de solicitar permisos de residencia a extranjeros que se encuentren en prisión. Y por último lugar, vamos a hablar de la posibilidad que tienen de regularizarse en nuestro país internos que hayan accedido al tercer grado o a la libertad condicional. Por último, vamos a hablar de los motivos generales de denegación que el juez de vigilancia penitenciaria nos suele alegar una vez que hemos recurrido a los motivos de denegación de la Junta de Tratamiento, tanto de denegaciones de permiso como de terceros grados, motivos que se refieren a la particularidad de los extranjeros. Pues bien, una vez que hemos estructurado de lo que voy a hablar, comienzo por el tema de las expulsiones. Los extranjeros en prisión es muy habitual que la Brigada de Extranjería los tiene localizados y no es rara la ocasión en la que estamos un día de guardia, nos llama por teléfono el colegio, tienes que asistir a un extranjero, y es que tenemos que ir acompañados de la Brigada de Extranjería al centro penitenciario, puesto que le van a abrir un expediente de expulsión. Yo en la última guardia 2 o 3 veces he tenido que ir al centro penitenciario con la Brigada de Extranjería para abrirle los expedientes de expulsión. ¿Qué expedientes de expulsión se le abren a estos internos? Pues bien, se les puede, normalmente, bueno, siempre la Brigada de Extranjería le abre una expulsión administrativa. Y es muy habitual, como otros compañeros me habéis dicho, que se le abran no solamente expulsiones por el 57.2, que es por la comisión del delito, sino que también se le suele abrir expulsiones por estancia irregular. Entonces, ¿qué es lo que deberíamos de hacer? No es normal que la Brigada de Extranjería se ponga a abrir expulsiones por diferentes artículos, cuando lo suyo y lo sensato sería abrir un solo expediente de expulsión e intentar ejecutar ese expediente de expulsión, no abrir 3 expedientes de expulsión diferentes como actualmente nos estamos encontrando, ¿vale? ¿Qué expulsiones se pueden abrir? La conexión, un momento. ¿Perdón? Sigue, Gemma, sigue. Vale. ¿Qué expedientes de expulsión nos podemos encontrar de los extranjeros que se encuentran cumpliendo condena en el centro penitenciario? Pues podemos tener en un primer momento la expulsión penal, que no tiene nada que ver con la Brigada de Extranjería ni con el ámbito administrativo. La expulsión penal es la que se regula en el artículo 89 del Código Penal, y esta expulsión normalmente se suelen ejecutar cuando el interno accede al tercer grado o la libertad condicional. ¿Qué dice el artículo 89? Que las penas de prisión superiores a 1 año serán sustituidas por expulsión. El artículo 89 dice serán sustituidas, no dice en ningún caso podrán sustituirse o podrán ser sustituidas, sino que es un precepto imperativo y tasativo. ¿Qué es lo que nosotros podemos luchar en este momento cuando el extranjero se le impone un artículo 89 por la sentencia penal? Pues acudimos al artículo 89.4, que determina que no procederá la expulsión, ¿vale?, cuando las circunstancias del hecho y del autor, y en particular su arraigo en España, hagan de todo modo
desproporcionada esa expulsión. Entonces, nosotros tenemos que luchar por acreditar que esta persona tiene familia en España, tiene hijos en España, tiene mujer en España, incluso tiene problemas de salud y es desproporcionada esa expulsión por el artículo 89. ¿Qué es lo que pasa? Que acceden al tercer grado o la libertad condicional y normalmente si no aludimos a todos estos preceptos de arraigo es difícil poder paralizar esa expulsión penal. En segundo lugar, las expulsiones administrativas es las que nos llaman la Brigada de Extranjería, acompáñenme al centro penitenciario que vamos a abrir un expediente de expulsión. En estos casos, estas expulsiones administrativas que se abren por la Brigada de Extranjería pueden ser de tres tipos. Puede ser por un artículo 57.2 de la Ley Orgánica de Extranjería, que determina que el condenado dentro o fuera de España por conducta dolosa que constituya en nuestro país un delito de pena privativa de libertad superior a 1 año será expulsado de nuestro país. Entonces, en el momento que una persona es condenada extranjera por delito superior a 1 año, es muy posible que la Brigada de Extranjería vaya al centro penitenciario y le abra un 57.2 de la Ley de Extranjería. ¿Qué es lo que yo quiero hacer mucho hincapié para que nosotros podamos luchar esos expedientes de expulsión? Pues bien, el artículo 57.2, a diferencia del artículo 89, no habla de pena concreta. Habla de una pena superior a 1 año de prisión, pero no habla de pena concreta. El artículo 89 sí que habla de una pena concreta. Sin embargo, el artículo 57.2 no habla de pena concreta y nuestro Tribunal Supremo, en una sentencia que lo deja muy claro, que es la 315/2018, dice que el 57.2 tiene que ser una pena en abstracto. Para explicaros un poquito esto y ser mucho más ilustrativo, os comento. El 57.2 determina que será expulsado siempre y cuando sea condenado a pena superior a 1 año. Como ya os digo, el Tribunal Supremo habla de pena en abstracto. Es decir, por ejemplo, si a un cliente mío me lo condenan a un delito de robo con fuerza está penado de 1 a 3 años, pena en abstracto en el Código Penal. Después a este hombre me lo condenan concretamente a 2 años, me da igual que me lo hayan condenado a 2 años. ¿Por qué? Porque la pena en abstracto del Código Penal dice que va de 1 a 3 años. Como el límite mínimo es 1 año, nunca me pueden expulsar a este ciudadano por un 57.2 porque el límite mínimo no es pena superior a 1 año, es de 1 a 3 años. Me lo condenan a 2 años, 3 años, 4 años. Si es un robo con fuerza, nunca me lo pueden expulsar por un 57.2. En cambio, si, por ejemplo, tenemos un delito violento que el Código Penal dice que se castiga con pena de prisión de 2 a 5 años, si a mí, a este hombre, me aplican una atenuante y me lo condenan a 1 año de prisión, me da igual que me lo hayan condenado a 1 año. Como el límite mínimo de la pena en abstracto va de 2 a 5 años, a este ciudadano claro que me lo expulsan. Me he explicado, ¿no? Entonces, hay muchas veces que se da la paradoja que tenemos un condenado por un delito de 3 años, pero en cambio no me pueden aplicar un 57.2. Sin embargo, otros casos que me condenan a un ciudadano por un delito a 6 meses y me lo pueden expulsar perfectamente por la tipología delictiva, ¿vale? El 57.2 lo podemos luchar por ahí. Es verdad que muchas veces la Brigada de Extranjería nos mete 57.2 sin tener en cuenta nada de esto, y esto es bastante importante, el límite mínimo de la pena. Y si no es un ciudadano, si es un ciudadano comunitario, no lo pueden expulsar por el artículo 15 del Real Decreto de Comunitario, el Real Decreto 240/2007. Van a la Brigada de Extranjería igualmente a prisión. Si a un ciudadano comunitario, bien porque él sea miembro de la Unión Europea o bien porque sea familiar de ciudadanos residentes de la Unión Europea, porque su mujer sea comunitaria o tenga un hijo comunitario, o sea un hijo español comunitario y tal, pues también me pueden expulsar a este ciudadano. Sin embargo, se tienen que fundar esa expulsión exclusivamente en la conducta personal de esa persona, ¿vale? Y la ley nos dice que esa conducta personal, para que esté justificada esa expulsión,
tiene que entrañar una amenaza real, actual y suficientemente grave que afecte a un interés superior de la sociedad. ¿Qué es lo que nos encontramos en estos casos? Que abren automáticamente expedientes de expulsión comunitarios por el artículo 15 y las condenas penales no son por sí suficientes para poder abrir este expediente de expulsión. Muchas veces la ley, el artículo 15 dice que la amenaza tiene que ser real y actual. Hay muchas veces que nos encontramos con una persona que los hechos son cometidos en el año 2006, entró a cumplir condena en el año 2010 y se le abre el expediente de expulsión 6 o 7 años después. ¿Dónde está la actualidad de esa amenaza para que pueda constituir por sí solo una causa de expulsión? Si a mí ellos no me argumentan que esa amenaza es actual, esa amenaza no es actual puesto que los hechos se cometieron hace ya más de 10 años. Y por último, me pueden abrir un expediente de expulsión por estancia irregular. Es muy habitual que los extranjeros entren en prisión, bien entran directamente sin permiso de residencia o bien, teniendo su permiso de residencia, no tienen los medios para proceder a renovar esa documentación y se queda en situación de estancia irregular. Pues entonces, una vez que se quedan en situación de estancia irregular, le abren su expediente de expulsión por el 53.1a de la ley de extranjería y proceden a expulsarlos. Aquí, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta? Las 48 horas para hacer alegaciones. Directamente salimos del centro penitenciario y contactar con quien podamos de la familia. Yo que les recomiendo mucho a los compañeros que no hagan inmediatamente las alegaciones ese día. ¿Por qué? Porque hay días que a lo mejor esa tarde no localiza a la familia, tenemos 48 horas, pero quizás al día siguiente ya se pone alguien en contacto con nosotras y sí podemos argumentar una vida familiar, podemos argumentar la existencia de hijos, podemos argumentar muchos más motivos en esas 48 horas. Por eso es muy recomendable que intentemos agotarla, porque hay veces que a lo mejor en los primeros momentos no tenemos nada y directamente queremos presentar ya alegaciones para quitarnos ya el plazo de encima y muchas veces conviene bastante agotarla. En este 53.1a pues podemos alegar muchas veces indefensión. ¿Por qué? Porque cuando ellos están privados de libertad, nosotros lo que intentamos es pedir muchísimas veces pruebas. ¿Por qué? No tenemos modo de acreditar el arraigo y lo que hacemos nosotros en el expediente de las 48 horas, solicitar pruebas. ¿Qué es lo que hace la Brigada de Extranjería? Automáticamente, sin motivación, sin razonamientos ninguno, nos deniegan la prueba, ¿vale? Entonces, el juzgado de vigilancia penitenciaria nos está dando muchas veces la razón porque nos deniegan la prueba sin argumentos y sin motivar. Asimismo, nos abren ese expediente por un procedimiento preferente, un 53.1a por un procedimiento preferente y nos dan un plazo de 48 horas, cuando nos tienen que argumentar por qué se abre ese procedimiento preferente y no se abre un procedimiento ordinario, que en cambio tendríamos un mes para presentar las alegaciones, ¿vale? Y por el procedimiento preferente. Si no hay riesgo de incomparecencia, ¿qué riesgo de incomparecencia va a haber cuando el ciudadano está privado de libertad y lo tienes totalmente a tu disposición? En segundo lugar, para que se pueda determinar un procedimiento preferente, que el extranjero evitare o dificultare la expulsión. ¿Qué hechos tendentes ha hecho un extranjero que está en prisión para aplicar un procedimiento preferente, para evitar o dificultar esa expulsión? Ninguno. Y en tercer lugar, que el extranjero resulte un riesgo objetivo para la seguridad pública o la seguridad nacional. Entonces, si no me acreditas cuál de los 3 requisitos está en el supuesto de hecho concreto para elegir este procedimiento preferente y me limitas a 48 horas el plazo para hacer alegaciones, me estás causando indefensión y los juzgados de vigilancia penitenciaria, los juzgados de lo contencioso administrativo nos están dando bastante la razón. Y en último lugar, en cuanto a las expulsiones, una práctica bastante habitual. Sí. Gemma, perdona, a ver, has dicho que normalmente para paralizar este plazo tan preceptivo de 48 horas, se suele solicitar pruebas. ¿Pruebas acerca de qué? ¿Podrías explicarnos o podrías ponernos algún ejemplo, por favor?
Prueba, por ejemplo, ellos en ese momento no tienen posibilidad de aportarnos el pasaporte, ¿vale? Pues prueba para que la Brigada de Extranjería libre oficio al centro penitenciario, que en la oficina de régimen está su pasaporte, se puede ver de qué manera ha entrado en España, porque algunas veces algunos han entrado de manera legal en España. Prueba referente a que ellos me alegan que tienen familiares españoles. En ese momento no podemos, en las 48 horas yo no me he podido poner en contacto con su mujer, o ni siquiera la mujer sabe que este ciudadano está en prisión. Prueba referente al registro civil donde él me ha dicho que han nacido los hijos para que se aporten los certificados de nacimiento. Con respecto a los estados de salud igual, él me dice a lo mejor que tiene una enfermedad grave, prueba con respecto a que se libre oficio al centro penitenciario para que los servicios médicos puedan acreditarme realmente los problemas de salud que tiene este interno, pruebas con respecto a todo eso, ¿vale? Es bastante importante que aunque no hayamos podido poner en contacto con la familia, que pidamos pruebas. Porque de cara al juzgado de contencioso administrativo es una baza bastante importante de cara al juicio que no hayan denegado indebidamente la prueba. ¿Por qué? Porque si nos entraran a denegar razonadamente y motivadamente la prueba, el juzgado no nos va a decir nada. Pero aquí la Brigada de Extranjería deniega de plano. Dice que la prueba es totalmente impertinente e inútil y no entra a valorar porque es impertinente e inútil. Me he explicado, ¿verdad? Sí. Gema, perdona que interrumpa una cosa. Claro, nosotros estamos en tema aquí de penitenciario. Sí. Se nos está surgiendo la duda qué competencias, si es que tiene alguna, el juez de vigilancia penitenciaria en una expulsión inmediata, porque al fin y al cabo este hombre está en prisión. Para que salga, yo creo que algo tendría que decir, o no lo sé. Carlos, el juez de vigilancia penitenciaria en los temas de expulsión no tiene ningún tipo de competencia. El que es competente es el juzgado de instrucción de guardia que esté en ese día de guardia. Normalmente, ¿qué es lo que me ha pasado a mí algunas veces? He tenido a un extranjero que tenía un procedimiento de expulsión anterior y el día que va a salir de prisión está la Brigada de Extranjería en la puerta para expulsarlo. Entonces, ¿qué es lo que me ha pasado a mí? Si nosotros ya el procedimiento de expulsión lo tenemos metido en el juzgado de lo contencioso administrativo, hemos solicitado medidas cautelares, si la Brigada de Extranjería está en la puerta es porque el juez no ha denegado esas medidas cautelares, porque si el juez no hubiera dado las medidas cautelares, aunque luego en el pleito principal lo hubiéramos perdido, esas medidas cautelares hubieran tenido vigencia hasta que se pronuncie posteriormente el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando la Brigada de Extranjería está en la puerta es porque el juez no ha denegado las medidas cautelares independientemente de que el pleito principal todavía no haya salido. ¿Qué es lo que nos deniega el juez? Nosotros pedimos cautelarmente la suspensión de la ejecución de la expulsión, entre tanto se dilucide el pleito principal. Está la Brigada de Extranjería allí precisamente porque o bien no se han solicitado medidas cautelares, que es algo muy, muy común entre los compañeros, que se les pasa a solicitar medidas cautelares, y tenemos que tener en cuenta que un contencioso administrativo, por lo menos desde que ponemos la demanda, se puede ir 8 meses. Si el extranjero sale antes, es muy habitual que se comunique este hecho a la Brigada de Extranjería y es que están en la puerta esperándolo, ¿vale? Y si no se han solicitado medidas cautelares o el juzgado lo ha denegado, ¿qué es lo que me pasó a mí hace 2 meses? Tenía yo una compañera en Almería que aquí en Córdoba eso no hubiera salido de ninguna manera, pero ¿qué es lo que pasó? Normalmente los juzgados de instrucción, que son los competentes, no tienen mucho conocimiento en materia de extranjería. Este interno se le iba a expulsar por un 57.2 porque había sido condenado a pena de 4 años por un delito de tráfico de drogas y se le habían solicitado medidas cautelares y el juzgado de lo contencioso administrativo de Almería había denegado esas medidas cautelares. Recurrió la compañera a apelación al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía esas medidas cautelares, ¿vale?
y a su vez también había perdido el pleito principal, pero ese pleito principal también lo tenía recurrido en apelación. Es decir, tanto las medidas cautelares como la sentencia principal, las dos estaban recurridas en apelación y no había sentencia firme. Eso aquí en Córdoba me ha pasado muchas veces y la expulsión va de suyo. ¿Por qué? Porque como no hay medidas cautelares, el extranjero va expulsado. ¿Qué se le ocurrió a la compañera? Pidió un habeas corpus. Yo dije, ese habeas corpus, como el juzgado de instrucción tenga más o menos nociones de extranjería, esto no vaya a ningún lado el habeas corpus, porque esto no es una detención ilegal. Si ya se ha pronunciado un juzgado diciendo que no proceden las medidas cautelares, puesto que este persona no tiene arraigo suficiente en España para paralizar provisionalmente la expulsión. Le dieron las medidas cautelares, el juzgado de instrucción, el extranjero salió y nunca más se supo. Entonces, muchas veces nos vetamos nosotros las ideas por decir la ley dice esto y nada, y muchas veces pues podemos inventar que a lo mejor los juzgados de instrucción no saben tanto y en ese caso pues el extranjero se salvó de su expulsión, ¿vale? Pero que eso es lo que quiero, que hay muchas veces que la Brigada de Extranjería y que la Brigada de Extranjería no siempre hace las cosas bien. Últimamente parece que la está haciendo mejor, pero que ahí tenemos que estar nosotros para intentar evitar, porque es muy desagradable que está la familia esperándolo en la puerta, están todos esperándolo en la puerta y ese día que está saliendo pues está la Brigada de Extranjería en la puerta de prisión, que es también muy aconsejable. La Brigada de Extranjería tiene controlado la fecha del licenciamiento definitivo. Tienen controlado, entonces el día que tiene su licenciamiento definitivo, allí que están ellos preparados para ejecutar la expulsión. Si no la pueden ejecutar en ese momento, hacen una petición al juzgado de instrucción de internamiento en un centro de internamiento de extranjeros y muchas veces el juzgado de instrucción igualmente deniega el internamiento en el centro de extranjeros porque entiende que no es procedente el internamiento, puesto que esta persona tiene un domicilio conocido, que esta persona tiene arraigo en España y no lo interna, entonces lo deja en libertad y ya nunca más, no pueden ejecutar ese expediente de expulsión, ¿vale? Entonces vamos a intentar luchar porque hay mucha cancha para luchar, ¿vale? Y si no podemos nada, pues desgraciadamente tienen averiguado los aviones, los barcos y si no meten unas medidas cautelares, pues se los llevan, ¿vale? Entonces, ahora si queréis, hablamos más de las expulsiones, pero me quiero centrar un poquillo más en hablar de las posibilidades que tenemos de sacar autorizaciones a nuestros internos que se encuentren en prisión. El COVID no ha traído todo malo. Afortunadamente, en materia de extranjeros en prisión, nos ha traído una cosa bastante buena. Os cuento. Anteriormente, para las solicitudes iniciales de los permisos de residencia de los extranjeros en prisión, anteriormente, os estoy diciendo antes de la pandemia, era necesaria la presencia personal del extranjero en la oficina de extranjería para tramitar su permiso de residencia. ¿Cuál era el inconveniente que nos encontrábamos? Yo tenía que solicitar un permiso, porque las renovaciones era diferente, como ahora os comentaré, teníamos más vías para poder solicitar las renovaciones vía telemática, pero lo que más teníamos en prisión era intentar sacar permisos de residencia iniciales. Entonces, ¿cuál era el problema que teníamos? Yo tenía que llevar obligatoriamente al extranjero a la oficina, a la subdelegación del gobierno, a la oficina de extranjeros. Yo pedía a la Junta de Tratamiento, mediante instancias que se lo decía al interno o lo presentaba yo por mí misma, una solicitud de permiso extraordinario. La Junta de Tratamiento me decía que no, que eso no estaba incardinado en los motivos del 47.1 de la Ley Orgánica Penitenciaria y me iba yo al juzgado de vigilancia penitenciaria diciendo que esta presencia personal era obligatoria por parte del interno y que se me tenía que dar ese permiso extraordinario. El juez de vigilancia penitenciaria siempre se pronunciaba que no, hasta que la Audiencia Provincial de Córdoba, en un auto del año 2015, dijo que sí. A partir de entonces, el juez de vigilancia penitenciaria ya ha accedido a estos
a estos permisos extraordinarios. ¿Qué decía el auto de la Audiencia Provincial de Córdoba? El auto es de 23 de noviembre de 2015, auto 900/2015. Este auto determinaba que facilitar la obtención de la documentación por parte de internos cuyo derecho a la obtención de la documentación acreditaba su identidad, no solamente el permiso de residencia, sino también los pasaportes, porque teníamos muchos problemas de que el consulado tardaba muchísimo tiempo en ir a prisión a renovarle los pasaportes, y si esta renovación de la documentación no afectaba de modo directo a la condena, que se tenía que renovar, se tenía que hacer todo lo posible por parte del centro de penitenciario para que este extranjero pudiera tanto renovar su pasaporte como intentar solicitar su documentación. Digo renovar su pasaporte, ¿por qué? Porque sin pasaporte en vigor, que hay muchos extranjeros en prisión que se encuentran con los pasaportes caducados, es imposible solicitar un permiso de residencia, porque la subdelegación del gobierno lo que primero que te pide es el pasaporte en vigor. ¿Qué es lo que decía el auto concretamente? Decía el auto que nos encontramos ante una cuestión de gran importancia para estos internos, de modo que determinaba que si la administración penitenciaria debía proveer lo necesario para que pudiera resolverse bien dentro del propio centro penitenciario o bien mediante su traslado custodiado a la oficina de extranjeros. Si ninguna de esas opciones era factible, es decir, que si ni podía hacerse el traslado custodiado, ni la administración penitenciaria podía establecer la renovación en el propio centro o la solicitud, pues si era un supuesto perfectamente incardinable en el artículo 47.1 y que se tenía que establecer un permiso extraordinario. ¿Qué es lo que os digo? Que actualmente, entonces teníamos doble problema, ya no solamente renovar la documentación, como ahora veremos que con los antecedentes penales es muy, muy complicado, sino que acto previo teníamos un peregrinaje de 5 o 6 meses hasta que la Audiencia Provincial de Córdoba nos decía que sí, que se trasladara al interno custodiado o bien con un permiso extraordinario para poder ir a la oficina de extranjeros. Entonces, lo que luego se nos iba a delatar 2 años, que era renovarle la documentación, es que previamente ya lo tenemos directamente para que vaya a la oficina de extranjeros. ¿Qué es lo que pasa ahora? Con la pandemia, la subdelegación del gobierno ha habilitado una página que es la sede Mercurio. Si ponéis en Google sede Mercurio, documentación de extranjeros bueno, ponéis administraciones públicas, sede Mercurio, ¿vale? Pues ahí nos habilitan expresamente la página para que nosotros podamos presentar las solicitudes iniciales directamente por el interno, simplemente con un escrito de representación que vamos a prisión, nos lo da firmado y simplemente con nuestro carnet de abogado y adjuntando ese escrito de representación del interno nos permite presentar la documentación. Luego ya es otra historia, que no la deniguen, pero por lo menos la solicitud la tenemos presentada. ¿Qué posibilidades tenemos? Gemma, una cosilla, perdona que te interrumpa. Mira, a ver, Carmen Palacio hace la siguiente pregunta. Si el auto de denegación de medida cautelar no es firme por estar recurrido a la sala, ¿se puede oponer esta falta de firmeza para paralizar la expulsión en base a que la ejecución de la misma podría causar perjuicios irreparables si se ejecuta y el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía viniera a estimar la apelación a esa denegación, ¿no crees? Sí, sí se puede oponer, pero que yo lo he opuesto muchísimas veces aquí en Córdoba, precisamente siempre recurro a los autos de medidas cautelares con ese argumento y aquí los juzgados nos están diciendo que no. ¿Vale? Entonces me sorprendió muchísimo que esa compañera de Almería, poniendo esa habeas corpus, le estimaran ese auto, cuando ese auto de medidas cautelares, claro, no es firme, pero ya se ha pronunciado el juzgado en que no paraliza la expulsión, entonces no tiene muchos visos de prosperar aquí en Córdoba el tema de oponer que ese auto no es firme, ¿vale? Pero que sí, que no nos queda otra, en ese caso lo tendríamos que oponer, ¿vale? Continúo. Las posibilidades de renovarle o de solicitarle la documentación, el permiso de residencia a los extranjeros que están en prisión. Cuando es una solicitud inicial, es decir, no tiene permiso de residencia anterior,
nos encontramos un gran problema. ¿Por qué? Porque el extranjero debe haber cancelado los antecedentes penales. En este caso, que el extranjero se encuentra en prisión, no tenemos nada que hacer, ¿vale? Salvo que el único supuesto en el que se puede solicitar un permiso de residencia inicial de un extranjero que se encuentre en prisión es por una solicitud de arraigo familiar. Es decir, que tenga un hijo o una hija de nacionalidad española. En este caso es el único caso en el que nosotros podríamos solicitar una solicitud inicial de permiso de residencia de un extranjero en prisión. No me vale, como muchos clientes tengo yo, si es que yo tengo una hija española, pero llevo 10 años sin ver a mi hija y es que no sé ni dónde vive mi hija. Pues no. Entonces, en ese caso, la subdelegación del gobierno y los juzgados, en caso de que la subdelegación no lo deniegue, nos van a solicitar, nos van a decir que acreditemos que esta persona cumple con sus obligaciones paterno-filiales. ¿Qué es lo que yo le digo a esta persona? Pues intentar acreditar que tus hijos vienen aquí a hacerte visita a prisión, o si no vienen a hacerte visita a prisión, porque es muy habitual que la madre esté enfadada con ellos y que la madre no permita que los hijos vayan a verlo a prisión, pues que tú cumples tus obligaciones paterno-filiares. Ingrésale 10 euros al mes de pensión de alimentos, 20 euros al mes o lo que pueda, o 5 euros al mes. En ese caso, ya tendríamos más cancha para que le den su permiso de residencia inicial por arraigo familiar. En cuanto... Sí, Carlos. Dos cosillas, hombre, que se han interesado. Precisamente con lo que has dicho tú de la plataforma Mercurio, sí. Hoy el colegio ha mandado una circular precisamente con eso, no sé si lo habéis visto. Sí. Lo digo porque es muy interesante, no solamente para extranjeros, sino para otras cosas, con lo cual creo que ya se ha puesto otra vez, se ha modificado y se ha puesto, lo digo para que lo sepa la gente. Y segundo, por si lo quieres añadir algo de eso, y segundo, hay un tema que me interesa a mí mucho, y es que todo lo que estamos hablando de expulsiones y todo lo que estamos hablando de posibilidad de arraigo y de residencia y todo esto, desde nuestro servicio SOA, ¿cómo podemos hacerlo? ¿Por qué? Porque está el interno allí y te viene en el SOA, o si nosotros cuando nos digan eso, lo que deberíamos de hacer es atenderlo y pasarlo como cuando nos dicen necesito un abogado de familia o lo que sea, pedirle a extranjería para que le den un turno, no o ¿cómo lo hacemos? Algo tenemos que hacer en el SOA. Lo tenemos que hacer en el SOA porque lo tenemos que hacer nosotros solo en el SOA. ¿Por qué? Porque si nosotros lo derivamos como si fuera un asunto de familia para que lo atienda un abogado del turno de familia... No, pero no digo de familia, sino de extranjería. No, es que no puedes. Es que en vía administrativa no te asignan abogado de oficio. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros por aquí? Hacérselo nosotros. Se lo tenemos que hacer nosotros, y ya en el momento que la subdelegación del gobierno dicte una resolución denegando ese permiso de residencia, ya se abre la vía contenciosa, ya en ese momento cuando le asignan el abogado de extranjería. Antes no. Antes me ha pasado en el SOA y se lo he tramitado yo directamente en vía administrativa, y luego ya cuando han denegado y se han tenido que ir al contencioso, le he solicitado un abogado de oficio. Estamos, pero que yo creo que nosotros, nuestra función ahí también es darle ese pequeño asesoramiento y hacérselo. Porque claro, si es una persona que no conoce el idioma y eso, por lo menos que le hagamos nosotros esa instancia primera para que pueda funcionar. Y yo creo que eso está dentro de dentro de nuestra competencia en el SOA. Claro. Eso es lo que yo, claro que lo pienso, por eso es bastante bueno que los abogados de penitenciario nos vayamos familiarizando con esto de Mercurio, porque si realmente te metes es súper fácil. Es súper fácil, directamente rellenas los datos, adjuntas la representación del interno y vaya todo directamente a la oficina de extranjeros de la subdelegación del gobierno, y después directamente ellos te notifican con tu DNI, a través de la misma plataforma te notifican las resoluciones, que tienen ahí una plataforma, expresa para eso, y es muy sencillo. Así que que si cualquier compañero le surge la duda, que me llame un día por la mañana y sobre la marcha lo vamos metiendo y lo ve una vez y ya es súper sencillo. Así que yo animo a todos los que estamos en penitenciario que si nos surge algún tema de esto, que le hagamos nosotros la gestión previa, la solicitud se la presentemos ante la subdelegación del gobierno, y una vez que ya la subdelegación del gobierno si deniega, pues ya le solicitamos el abogado de oficio del tema del turno de extranjería, ¿vale?
Vale, continúo. La inicial es lo que os he dicho. Debe haber cancelado los antecedentes penales. Solamente podemos pedir la inicial en el caso de que tenga un hijo o hija español, un arraigo familiar. Es el único motivo en el que se puede solicitar una inicial con antecedentes penales y cumpliendo las obligaciones paterno-filiales. En cuanto a las renovaciones hay que pedirlas estando en prisión siempre, sí o sí. Si no pido la renovación del permiso de residencia estando en prisión, es que pierdo todas las posibilidades. Cuando a mí me llega un extranjero en prisión, subo a régimen, que me haga una instancia, subo a régimen y saco una copia compulsada de su permiso de residencia. ¿Cuándo puedo renovar yo el permiso de residencia? 60 días antes o 90 días después, ¿vale? Lo normal es que me denieguen por tener, lo presento por Mercurio, ¿vale? Lo normal es que me denieguen por tener antecedentes penales y ya se me abre la vía para el contencioso administrativo, pero lo que no puedo dejar es que se me pase el plazo para renovar, porque ya solicitar una inicial si no tiene hijos españoles es imposible. Entonces no podemos dejar pasar el plazo de la renovación. ¿Qué es el problema que tenemos? Que como se le haya pasado los 60 días antes o los 90 días después, la plataforma Mercurio no te coge los datos. La plataforma Mercurio, como no esté en plazo de renovar 60 días antes o 90 después, no nos deja meter los datos. ¿Qué es lo que hacemos? Presentar por Red Sara, que es el registro único electrónico del gobierno, la solicitud de renovación, acompañamos un escrito nuestro que habiéndose caducado, teniendo actualmente caducado el permiso de residencia, solicitamos la renovación, acompañamos copia del pasaporte que tiene que estar en vigor y acompañamos copia del NIE caducado que tiene que estar compulsado. ¿Vale? Pero en ese caso no lo podemos presentar esa renovación por Mercurio porque no nos coge los datos una vez que se haya pasado los 60 días antes o los 90 después. Salvo los residentes de larga duración. Los residentes de larga duración tenemos ya varias sentencias del Supremo y del Contencioso de Córdoba que los residentes de larga duración pueden renovar en cualquier momento. Que no me apliquen los de los 60 días antes o los 90 después, no. Los residentes de larga duración pueden renovar en cualquier momento. Que es una sentencia bastante buena que hemos tenido. Anteriormente el Tribunal Supremo decía que los residentes de larga duración que tuvieran antecedentes penales era automático la denegación del permiso de residencia. Recientemente, el 4 de septiembre de 2020, la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea determina que hay que valorar las circunstancias siempre para un residente de larga duración. Es decir, que lo que decía el Supremo, que automáticamente se denegaba por los penales, nos ha dicho el Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea que nada, que un residente de larga duración tiene un estatuto superior y que si el juzgado no me entra a valorar las circunstancias por los que le deniega la larga duración, sino que dice que solamente por tener los antecedentes penales le deniega, revocó una sentencia del Supremo y le dio el permiso de residencia. En cuanto a los familiares de ciudadanos de residentes de la Unión Europea, es decir, los que o bien sean comunitarios o bien sean familiares de comunitarios, su mujer sea comunitaria o tenga hijos comunitarios, también lo podemos presentar por Mercurio. Las iniciales es una de las novedades que se ha introducido tras el estado de alarma y hay que ver caso por caso. No es lo mismo si la persona que tenemos en prisión, familiar de ciudadano de la Unión Europea, ha cometido un homicidio que si ha cometido un robo. Hay que ver igualmente la lejanía de la fecha de la comisión de los hechos. ¿Qué me pasó a mí hace relativamente poco, 2 o 3 meses? Tenía a un interno en prisión que era británico. Este hombre estaba en prisión por un homicidio, ¿vale? Tenía una condena de 21 años de prisión. Le intenté presentar el permiso de residencia, perdón, no era un permiso de residencia, era una expulsión, me lo expulsaban. Recurrí la resolución de expulsión al juzgado de los contenciosos administrativos de Córdoba. Para mí, el juzgado que más garantía tiene con respecto a los extranjeros es el contencioso administrativo 1. Después, con respecto a otras materias, algunos compañeros
dicen que es más duro y tal, pero con respecto a los extranjeros, para mí, el que más me garantiza los derechos de los extranjeros es el juzgado de lo contencioso administrativo 1. Me cayó allí la demanda y me dijo que, y yo alegaba, vamos, tenía un homicidio de 20 años y encima el homicidio había sido, la condena había sido firme del año 2018, que la amenaza era actual. Y que es lo que vi yo, que la ley de extranjería dice que para poder expulsar a un ciudadano comunitario es necesario que se aporte un informe preceptivo de la Abogacía del Estado. En el expediente administrativo no estaba el informe preceptivo de la Abogacía del Estado por ningún lado. Fuimos a juicio y el juez del contencioso administrativo 1 me dio la razón, me dijo que el informe era preceptivo, que en ningún lado decía que tenía que ser facultativo y que se estimaba la demanda. La Abogacía del Estado recurrió la sentencia y hace poco el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha revocado la sentencia. Ha dicho que le da igual los defectos de forma que tenga el expediente y que el informe de la Abogacía del Estado no es determinante para un tema de un homicidio. Actualmente interpuesto recurso de casación y ahí estamos a ver lo que pasa con el asunto. Y en estos casos, os quiero decir, tanto de familiares de la Unión Europea como padres de hijos españoles, como residentes de larga duración, tenemos que comprobar muy bien si los antecedentes penales, las causas por las que está cumpliendo condena, son suficientes para que le denieguen el permiso de residencia. Con respecto a los preventivos, es obvio que el extranjero que se encuentre en situación preventiva y si no tiene ninguna otra causa penada, el principio de presunción de inocencia le tiene que dotar de la posibilidad de solicitar una inicial y, por supuesto, una renovación de un permiso. Así es que un preventivo es igual que un ciudadano que no tenga nada. Te argumentarán diciendo que tiene causas pendientes de cumplimiento, pero es muy importante que sepamos que las condenas tienen que ser firmes. ¿Vale? Si tenemos una condena que no es firme, no es obstáculo, y aún siendo firme, como ya os he dicho, hay bastante posibilidad de defensa. Si las condenas no son firmes, no se puede expulsar, ni se puede poner como obstáculo para denegar un permiso inicial y una renovación, cuanto más un ciudadano preventivo. ¿Vale? Eso en cuanto a las renovaciones. Y os quería hablar, y así más brevemente, de un permiso especial que tenemos para los ciudadanos que se encuentren en tercer grado o en libertad condicional. ¿Qué se trata este permiso? ¿Vale? Es una autorización de trabajo a penados extranjeros en régimen abierto o libertad condicional, ¿vale? Se trata de que la resolución de la Dirección General de Instituciones Penitenciarias de clasificación en tercer grado o bien el auto del juzgado de vigilancia por el que se acuerda dicha clasificación en tercer grado o la libertad condicional, ese auto o esa resolución tengan validez de autorización de trabajo por cuenta ajena. ¿Qué requisitos tienen que tener los penados para que ese auto o esa resolución de tercer grado o de libertad condicional tengan validez de autorización de trabajo por cuenta ajena? Pues bien, el extranjero tiene que estar en el momento de la condena en una situación de residencia o estancia por estudio. En segundo lugar, son alternativas, debe de estar en uno de los supuestos para la obtención de una autorización de residencia por circunstancias excepcionales. Por circunstancias excepcionales no me vale una situación de residencia por un arraigo normal. ¿Por qué? Porque por un arraigo normal no puedo solicitar una inicial al tener antecedentes penales. Circunstancias excepcionales solamente arraigo familiar, tener un hijo de nacionalidad española, ¿vale? O estar en uno de los supuestos para obtener un permiso de residencia de larga duración, es decir, que haya tenido 5 años de residencia legal en España y esté ya en disposición de solicitar ese permiso de larga duración. En estos supuestos, si el condenado cumple estos 3 requisitos, el auto del juez o la resolución de la Dirección General de Instituciones Penitenciarias puede tener una validez de una autorización de trabajo por cuenta ajena. El plazo
de la resolución, en el momento que la solicitamos, tienen 3 meses para resolver desde que tenemos la resolución o tenemos el auto del tercer grado de la libertad condicional. Si en 3 meses no se ha contestado por parte de la subdelegación del gobierno, lo podemos entender desestimado por silencio administrativo negativo y tenemos ya la vía abierta para irnos al juzgado de lo contencioso. Esa concesión inicial tiene una validez de 6 meses hasta la fecha del cumplimiento de la condena, pudiendo solicitar el penado su renovación sucesivamente a la subdelegación del gobierno de la provincia donde solicitó el permiso de residencia y trabajo por cuenta ajena inicial, ¿vale? Entonces, eso es también para los internos, esto es solamente para los internos que tengamos en los CIS. Eso tenemos a menos en los CIS, pero bueno, si alguno nos llama y nos comenta esta posibilidad, pues que hay esa posibilidad de poderlo regularizar, ¿vale? Y sí. Nosotros, ahora yo tengo una mujer y Sí. veo que es imposible porque no tenía, cuando cometió el delito, no tenía permiso de residencia, no tiene arraigo ninguno, Sí. la tengo en tercer grado. Sí. Y es una crítica al sistema, es que la abocamos al delito. Si no puede trabajar legalmente, no hay ninguna manera. Expediente de expulsión no tiene, ¿no? El expediente de expulsión sí lo tiene incoado, sí, creo que sí lo tenía. Es que entonces en ese caso lo primero que tenemos que empezar es intentar revocar el expediente de expulsión por cambio de circunstancias, y una vez que revoquemos el expediente de expulsión, si lleva más de 3 años de residencia legal en España, con un contrato de trabajo podamos regularizarla. Pero no lo tiene porque el tiempo que lleva en España es el tiempo que ha estado en prisión. Porque fue un delito de tráfico de drogas, Sí. Venía de Marruecos, lo cual muy difícil, ¿no? No, es muy difícil, sí. Aparte, hay bastantes sentencias que han dicho que el tiempo de estancia en prisión no es una estancia voluntaria en el territorio español y que no computa los efectos de los 3 años del arraigo, porque es una estancia forzosa. ¿Vale? Esta mujer, el único caso que tendría es que tuviera un hijo de nacionalidad española. Tampoco lo tiene. Pues entonces, es verdad, es que en estos casos se queda en un limbo que dice, es que ni ejecutan la expulsión ni me dejan regularizarme en España. Dime entonces qué hago. O ejecuta la expulsión y me marcho, o déjame regularizarme aquí. Es que si no, que voy a seguir delinquiendo porque es que no tengo otra manera de subsistir. O trabajar ilegalmente, ser explotada. Es que son situaciones que se nos dan, por desgracia. Bueno, y además, de hecho, con la anterior subdelegación, por ejemplo, la anterior subdelegación no daba ningún permiso de trabajo, ninguno. Si nosotros mandábamos a los penados, nosotros hemos llegado incluso a aconsejar que se fueran, por ejemplo, a Madrid, con la anterior subdelegación. Sí. La actual sí está dando este tipo de permiso de trabajo de 6 meses. Sí. Lo que tú has dicho, lo están prorrogando cada 6 meses, pero hay casos que son realmente de indigencia absoluta, en la que se coloca a la persona. Totalmente. Y no estamos hablando de delito de homicidio, estamos hablando de un delito de contra pública de menor entidad. Sí. Pues es que eso es lo que yo digo, en estos casos, si tienes una expulsión abierta, pues ejecútame la expulsión y me marcho, pero es que ni me ejecutas por un lado ni me dejas trabajar por otro. Me dejas en un limbo, en un vacío legal, que es que no tiene ningún encuadre, ¿vale? Pero que es verdad que hay muchas situaciones que no se pueden, desgraciadamente, no tienen posibilidad de regularizarse. Y por último, en cuanto a lo que más habitualmente llevamos, temas de permisos de salida y temas de tercero grado, con respecto a la condición de extranjeros, que es lo que nos solemos encontrar en las resoluciones de la Junta de Tratamiento. Con respecto a los extranjeros, pues deniegan los permisos de salida o deniegan los terceros grados por la condición de extranjero. Ellos suelen poner condición de extranjero no legalizado en España sin control externo o incoado expediente administrativo de expulsión. ¿Qué es lo que yo suelo poner en los recursos? Cuando me ponen condición de extranjero no legalizado en España. Y aquí siempre añaden sin control externo. No, sin control externo, ¿por qué? ¿Que por ser extranjero ya no va a tener un control externo? Si a lo mejor esa persona tiene hijos, tiene familia y todos están regularizados en España, incluso algunos tienen la nacionalidad española. El hecho de que no tenga esta persona residencia legal en España
no supone un cambio de su situación penitenciaria ni de su relación familiar. Entonces no me puedes poner que no tiene control externo cuando esta persona o bien tiene familia o bien puede salir a los permisos y lo puede coger cualquier entidad y le puede hacer la acogida en cualquier entidad como a cualquier ciudadano español. ¿Vale? Que son las entidades las que muchas veces me mandan a mí diciéndome que sí que tienen plaza en el centro. ¿Por qué no van a tener control externo? Pues por ser extranjeros, ¿vale? ¿Qué tenemos? Tengo un auto de la Audiencia Nacional, el auto número 540/2015 de 23 de junio, que determina que se tiene que tener en cuenta de cara a peticiones de permiso que la condición de extranjero por sí sola no puede ser un obstáculo para la denegación de un permiso de salida, pues que aun en el caso de que carezca de la documentación que acredite su residencia legal en nuestro país, la finalidad de los permisos no es otra sino la reinserción y la preparación del interno para la vida en libertad. Y dice este auto y que estos son derechos de los que gozan los penados y que no pueden verse limitados a estos derechos en ningún caso por la nacionalidad del interno, ¿vale? El juez de vigilancia penitenciaria de Córdoba, en este caso, el tema de que sea un extranjero no legalizado en España, no, si no hay más motivos nada más que eso, no suele poner problema en conceder los permisos. Igualmente, ese era un auto de la Audiencia Nacional, pero la Audiencia Provincial de Córdoba tiene muchísimos autos en el mismo sentido. Os puedo citar, entre otros, uno que es de 17 de julio de 2009, el auto número 320/2009, que habla del mismo sentido, que la condición de extranjero por sí sola no es obstáculo para la denegación del permiso y que se le tiene que conceder si no hay ningún otro más motivo de denegación. En cuanto a la situación, a los expedientes de expulsión que deniegan los permisos de salida a los terceros grados por tener incoado o bien por tener ya definitivo un expediente administrativo de expulsión. La Audiencia Provincial de Segovia, por ejemplo, en el auto de 28 de diciembre de 2005, dice que aun existiendo expediente administrativo de expulsión, ¿qué dice este auto? Dice que puede radicar la causa de denegación en la posibilidad de que finalmente este extranjero sea expulsado desde la propia prisión a su país de origen, lo que inevitablemente incrementaría el riesgo de que no retornara tras el permiso y de que el permiso no siguiera sus fines propios. Pero pues si la expulsión obviamente se produce, los riesgos reales existen, pero estos riesgos se tienen que ponderar con otras circunstancias que pueden mitigar los mismos. Si este ciudadano tiene hijos en España, esposa en España y tiene arraigo en España, obviamente esos riesgos se mitigan aunque el expediente de expulsión lo tenga abierto. Entonces, en este caso, también la Audiencia Provincial de Córdoba, aunque aquí he nombrado este auto de la Audiencia Provincial de Segovia, determina que, ponderándose los intereses en conflicto, que se debe de otorgar el permiso de salida o el tercer grado en caso de que haya incoado un expediente administrativo de expulsión. Es bastante mejor si solamente está incoado el expediente administrativo de expulsión que si ya la expulsión ha venido firme. Pero vamos, si la expulsión ha venido firme, igualmente se puede luchar, ¿vale? Entonces, básicamente yo era así de lo que os quería comentar y ya si quieren los compañeros hacernos preguntas, pues estamos Joaquín y yo a su entera disposición. Vale, muy bien. Muchísimas gracias, Gemma. Ha sido súper interesante, una cantidad de información increíble y una lección magistral, diría yo, porque vamos, yo he aprendido muchísimo esta tarde con Joaquín y contigo. A ver, Valentín, nuestro Valentín, nos dice, aunque se salga del tema central, de forma breve, ¿puedes decirnos especialidades de la vida en prisión de las personas extranjeras? Para cualquiera de los dos. Yo creo que para ti, Gemma. Tienes que darle al micro, Gemma. Ya. Es que me lo ha silenciado Laura y no me he dado cuenta. ¿Qué especialidades en la vida de prisión en las personas extranjeras? Yo creo que básicamente tienen lo mismo que tiene un ciudadano nacional, quitando así el tema de que, vamos, yo tengo muchos extranjeros marroquíes en prisión y quitando el tema del Ramadán y el tema de que la prisión le respeta totalmente la religión, el tema de las comidas
cuando hacen el Ramadán y todo, yo creo que diferencias con respecto a los internos extranjeros, yo por lo que tengo en mi día a día no veo básicamente ninguna diferencia. ¿Yo? Educativamente hay también un programa de extranjeros que lo lleva la unidad docente, sobre todo los extranjeros que tienen dificultad a la hora de hablar el español. Joaquín, yo te voy a hacer una pregunta un poquito envenenada, a ver cómo me la contesta ahora o qué solución le puedes dar. Tú sabes que nosotros desde hace mucho tiempo estamos con lo del protocolo este de los terceros grados directos y toda la historia esta. Tú siempre nos has dicho que Córdoba es diferente porque el CIS es dependiente del centro penitenciario y por eso no es aplicable. Y yo te pregunto, ¿no ha llegado la hora con las circunstancias en las que estamos que eso ahora se pueda poner en marcha con algún arreglo, con alguna cosa, pero que evitemos en penas cortas pasar por este problema? Porque claro, descongestionaríamos el centro penitenciario y vosotros, no es que os congestionemos a vosotros más, pero si vosotros podéis penas alternativas o cumplimientos alternativos ahí, yo creo que podríamos solución. ¿Podría ser posible eso que llegáramos a hacerlo? Bueno, vamos a ver. Yo he participado en un grupo de trabajo que puso en marcha Ángel Luis y estando Miriam también Tapia, de su directora general de Medio Abierto y Medida Alternativa. Y bueno, pero se quedó en el tintero. Era un grupo de trabajo, hicimos una norma bestial, porque es que es verdad que los SIS son las grandes lagunas jurídicas que existen en nuestra normativa penitenciaria, no están regulados. Los SIS independientes, la facilidad que tiene un SIS independiente a la hora de un ingreso directo, sobre todo yo, por ejemplo, ahora mismo le veo un grave problema al tema sanitario. Yo no tengo médico, no tengo ningún auxiliar de clínica. Es decir, el tema sanitario, por ejemplo, en el SIS no estaría cubierto, ¿vale? Yo tengo un SIA, es decir, yo podría huellar a una persona, pero sanitariamente no podría proteger ni a mis residentes ni a la propia persona. Si yo tendría una gran dificultad. Es verdad también que con esta Secretaría General se ha incentivado mucho y se ha potenciado mucho el acceso al tercer grado. Particularmente con una orden de servicio, de las últimas órdenes de servicio que dictó Javier Nistal, el anterior director general de Ejecución Penal y Reinserción Social, en el que nos instaban a la Junta de Tratamiento a que en un plazo no más allá de 15 días, ¿de acuerdo?, había que clasificar inicialmente a aquellas penas inferiores a 1 año. Y eso lo estábamos haciendo, de manera que hay personas que están en el centro penitenciario pues 15 días, porque las juntas suelen ser los jueves. Si ha ingresado 1 semana, 2 semanas, pues ahora con el tema del COVID, como hay un periodo de aislamiento sanitario al ingreso, sí es verdad que se está dilatando un poquito. Pero yo entiendo que ahora mismo hay un procedimiento bastante ágil, porque ese plazo que sabéis ustedes perfectamente, que de 2 meses para clasificar inicialmente a una persona, ¿vale? Es decir, para que haya una propuesta de la Junta de Tratamiento de clasificación inicial, que en el caso de penas de hasta 1 año puede ser ejecutiva, si es segundo o tercero y es unánime, ¿de acuerdo? Pues se reduce a 15 días, con lo cual, la verdad que ¿qué era lo que se estaba haciendo, lo que se planteó en este grupo de trabajo? Bueno, la posibilidad de preparar, y de hecho eso se está haciendo, por ejemplo, en Coruña. Si se está preparando ese ingreso directo en un SIS. ¿Cómo? Pues que a esa persona, antes de que tenga que ingresar en prisión, se le entrevista en el SIS, aporta documentación médica de que no sufre ningún tipo de enfermedad, aporta antecedentes penales de que no tenga ninguna causa pendiente, aporta responsabilidad civil, si es que hay condena a responsabilidad civil, con lo cual esa persona ingresa ya directamente en el SIS. Y yo creo que por ahí van ahí los tiros, es decir, la posibilidad de que nosotros los SIS, si a mí me lo permitieran y yo tengo mi médico y demás, yo te digo que encantado, porque es verdad que hay personas que se podían ahorrar pasar por prisión. Ahora mismo
creedme que los aislamientos sanitarios son muy duros, ¿eh? Los aislamientos sanitarios son muy duros. Y eso es una realidad, eso no lo podemos... Y hemos tenido aislamiento, nosotros hemos tenido... Bueno, a mí me ha venido durante la pandemia una persona, por ejemplo, que estaba con diálisis, que era difícil entender que una persona con una pena de 6 meses el juzgado lo mandara a prisión. Es verdad que estaba en busca de captura y demás, pero que estaba en diálisis. No me lo metas. Y nosotros le pusimos inmediatamente el medio telemático y fue directamente a casa. Luego el hombre tuvo problemillas, pero bueno, al final cumplió su condena y siguió con su tratamiento de diálisis. Imaginaros lo que era una persona en plena pandemia saliendo y entrando desde el centro penitenciario para tratamiento de diálisis. Pero vamos, yo creo que a medio plazo, yo creo que tendremos un protocolo, una instrucción que regule los ingresos directos en los SIS, tanto independientes como dependientes. Lógicamente, los dependientes nos tendrán que dotar de medios para llevar a cabo esos ingresos. Bueno, pues creo que yo no tengo ninguna pregunta, no me han hecho ninguna pregunta. No sé si queréis, Joaquín decía antes que si sobraba tiempo no iba a hablar de otros temillas, no sé si se anima o vamos justitos de tiempo, yo lo dejo a su libre elección. Y si ves que no puedes o lo que sea, pues nada, lo dejamos aquí y ya está. Joaquín, tú decides, venga. Bueno, yo simplemente, que se me ha quedado en el tintero por no pisarle el tiempo a mi compañera Gema de mesa, bueno, simplemente nosotros tenemos un procedimiento de gestión de las penas y medidas alternativas muy protocolizado. Nosotros tenemos un sistema que se llama SISPE, en el que vamos, porque cuando el SISPE se estableció, el objetivo del SISPE era que no prescribieran las penas, ¿vale? Entonces, ¿cómo lo gestionamos nosotros? Nosotros nos llega un mandamiento de penado, de pena de trabajo en beneficio de la comunidad, y nosotros citamos, ¿vale?, a través del Servicio Común de Correos, al penado, al domicilio que nos consta en el testimonio de sentencia. Entonces, hay que tener mucho cuidado con que si a una persona se le condena a una pena de trabajo en beneficio de la comunidad o se le pone algún tipo, se le concede la suspensión, si hay un cambio de domicilio, por favor, notificarlo al juzgado. Porque si nosotros le mandamos la citación y no viene, nosotros directamente le cerramos el expediente y le decimos al juzgado que no ha venido. Con lo cual tenemos muchos casos en los que una persona tiene el propósito de cumplir una pena, simplemente hay un cambio de domicilio, no lo notifica y tenemos un problema. Nosotros cuando llega al servicio de gestión de penas, nosotros tenemos 2 meses para ponerlo a iniciar el cumplimiento. ¿Vale? Es decir, en 2 meses tenemos que tener ya un plan de ejecución. Los planes de ejecución ya sabéis que con el Real Decreto que regula la pena de trabajo en beneficio de la comunidad son ejecutivos, es decir, no tenemos que esperar que el juzgado de vigilancia o el juez o tribunal sentenciador, si es un caso de TBS, prestación y suspensión de pena, no la apruebe, con lo cual es ejecutivo. Y luego es muy importante, y cuando hay cualquier tipo de incidencia o deja de ir, nosotros igual hacemos los mismos procedimientos, lo citamos por incidencia, y si el penado no se persona, ratificamos la gravedad, informamos al juez de vigilancia, ya sabéis que detrás hay un delito de quebrantamiento, al juez o tribunal sentenciador hay una revocación. Pero es muy importante que si el penado a lo largo del cumplimiento, si algún penado viene o tenéis cumpliendo, tiene cualquier problema, es decir, va a cambiar de residencia, le ha salido un trabajo que es incompatible con la pena de trabajo en beneficio de la comunidad, que se persone en el servicio de gestión de penas y que lo comunique, porque ¿qué haríamos entonces? Le haríamos un nuevo plan de ejecución, con lo cual no hay un delito de quebrantamiento. Es que es muy triste cuando yo me veo en los juzgados testificando y al final hay un delito de quebrantamiento, hay unas consecuencias jurídicas que son fuertes. Entonces es que es muy importante que el penado tenga un contacto permanente con el servicio de gestión de penas. La entidad no sabe de barcos. Si la entidad no puede ir a la entidad y decirle, mire, es que yo no puedo venir por esto. No. Usted vaya al servicio de gestión de penas, que es el competente para gestionar la pena, y él que va a comunicar al juez de vigilancia o al juez o tribunal sentenciador un nuevo plan, ¿vale? Yo simplemente con eso, que estamos en tercer grado, estamos incentivando al máximo las pulseras telemáticas, que si ahora mismo yo tengo de los 120 personas que tenemos en el SIS, solo tenemos 18 presentes, de los cuales hoy en Junta de Tratamiento ha salido una nueva 4 pulseras telemáticas. Lógicamente es una modalidad de cumplimiento súper interesante en este momento de pandemia para evitar que el dichoso COVID entre en el SIS.
y que también con el tema del seguimiento, tanto de 86.4 como liberados condicionales, estamos apostando fuertemente por el seguimiento telemático, a través de llamadas de WhatsApp, a través de videollamadas. Básicamente con eso ya, poco se me había quedado antes en el tintero. Pues muchísimas gracias a todos, muchas gracias a Joaquín por su disponibilidad, por su amabilidad y porque siempre que le llamamos está ahí para nosotros. Gracias a Gema, que aparte de ser una magnífica compañera, y es verdad que algunas veces yo misma le he podido llamar, incluso ahora Interperspectiva, siempre te echa un cable y te ayuda. Y a Carlos por darme esta oportunidad y poder hablar con todos vosotros a través de este curso de Derecho Penitenciario. Espero que las preguntas que se seleccionen por parte de los dos ponentes, como he dicho antes, pues bueno, que sean facilitas y asequibles y que aprobemos todos, por favor, y que podamos trabajar este año bien y seguros, sobre todo seguros. Muchísimas gracias a todos. Yo creo que con esto ya cerramos y bueno, pues esperemos que podamos vernos por el CIS, por el centro penitenciario, por el colegio de abogados y por los juzgados. Un beso a todos y buenas tardes. Hasta luego.